Ok, fíjense, una de las cosas que tiene que hacer un gerente de finanzas es hacer la proyección de balance para diferentes situaciones, ¿no? Aquí lo vamos a ver para dos casos muy particulares porque están muy asociados con lo que venimos haciendo, ¿no? El primero que es igualito a realizar un presupuesto, base cero, ¿ok? Donde se establecen las premisas y, por supuesto, lo primero que uno siempre hace es estimar el crecimiento de ventas y en función del crecimiento de ventas uno este, eh, eh, arma todo el estado de resultados, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, fíjense que ahí tiene toda la lógica de lo que a veces yo comento en las clases, que los alumnos se quedan un poco sorprendidos porque uno dice que los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios, ¿no? El mismo presupuesto establece que el primero son las ventas, ¿ok? Y en función de las ventas se estiman los gastos, ¿no? Se estiman los costos, pues. ¿Ok? Ahí está clarito, pues. ¿Ok? Después se buscan aquellos valores de los activos y pasivos que están relacionados al incremento de ventas, ¿ok? Tercero, se transfiere el valor de los activos y pasivos que no se incrementan, o sea, que no tienen relación con las ventas. Y cuarto, se evalúa la estimación, ¿no? Para ver si el balance cuadra o no cuadra, ¿ok? Y en función de ese cuadre, uno puede saber si la empresa requiere más endeudamiento o tiene dinero de sobra para hacer inversiones, ¿no? ¿Ok? Si los financiamientos son mayores que las inversiones, entonces se supone que la empresa tiene recursos, por lo cual podría cancelar deuda, podría recomprar acciones, podría invertir en nuevos negocios, podría pagar dividendos. ¿Okay? Y si los financiamientos son menores que las inversiones, entonces la empresa requiere recursos, por lo cual entonces hay que tomar una decisión entre solicitar deuda, bien sea de corto o largo plazo, vender acciones, cerrar líneas de negocio. ¿Okay? Esas son las cosas que uno averigua cuando hace la proyección de balance, ¿no? Y bueno, yo pongo aquí un caso hipotético. Vamos a suponer que nosotros queremos proyectar estos balances de esta empresa. ¿Okay? La situación original es esta. Aquí están los activos, los financiamientos y aquí está el estado de resultados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner en las premisas. Las premisas sería que vamos a suponer que la empresa cree que puede crecer 20% en ventas. ¿Okay? Cree que la tasa de interés de sus deudas deberían ser aproximadamente un 10% y ella retiene el 80% de la utilidad, por lo cual el 20% es dividendo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, como dijimos en la metodología, era aumentar las ventas, ¿ok? O sea, tomamos las ventas, perdón, tomamos las ventas, ¿ok? Y las aumentamos 20%, ¿ok? En función de ese incremento de ventas, también incrementamos los costos de ventas, suponiendo que se mantienen constantes, 20%. La utilidad bruta sería el resultado de eso. Y inicialmente también aumentamos los gastos de operación, porque se supone que si vamos a vender 20% más, deberíamos tener un 20% más de gastos de operación, por lo cual la utilidad operativa debería ser 2040, ¿no? Y bueno, preliminarmente vamos a suponer que este es el impuesto y que esta sería la utilidad, ¿no? Entonces, eso, ¿ok? Nos permite ir al, a la estimación de activos y pasivos, ¿no? Fíjense, lo primero es ver qué cuentas son las que se relacionan a las ventas, ¿no? Si yo vendo más, debería tener más cajas. Si yo vendo más, debería tener más cuentas por cobrar, porque debería estar también subiendo las ventas a crédito. Debería tener también más inventarios, porque requiero inventarios para ¿cómo se llama? Para vender, ¿ok? No necesariamente debería incrementar la planta y equipos, porque eso supuestamente no estaría relacionado con ventas. Eso depende más bien de la capacidad utilizada de la empresa, ¿ok? Tampoco los otros activos de largo plazo, ¿ok? En los financiamientos se supone que si yo estoy comprando más inventario, debería tener más cuentas por cobrar. Se supone que si yo estoy aumentando la actividad, debería tener más crédito bancario, por lo cual el pasivo circulante es el que debería subir, ¿okay? Y efectivamente, subiendo ambos 20%, sube 20% el activo circulante, ¿okay?
Por ahora los bonos no, ¿ok? Es porque se supone que eso es largo plazo, ¿no? O sea, que eso no está relacionado a ventas, tampoco el capital y reserva, ¿ok? Y bueno, el siguiente paso sería traspasar los valores de los activos que no se afectan tal cual están, ¿no? O sea, traspasar los 5.000, traspasar los 1.000, por lo cual se traspasan los 6. Vemos que el activo total da 9.600, ¿ok? Aquí traspaso los 4 de los bonos, ¿ok? Y traspaso capital y reserva. La utilidad no distribuida, añado el 20% de la utilidad que yo calculé en el balance anterior, ¿ok? Y eso me da un total de patrimonio y un total de financiamientos, ¿no? Y fíjense que aquí los financiamientos son mayores que las inversiones, por lo cual me están sobrando recursos, ¿no? Entonces aquí tengo que tomar una decisión, ¿okay? Con respecto a eso, ¿okay? Y puede ser recomprar acciones, puede ser ampliar la producción, o sea, ampliar la planta, perdón, ¿okay? Puede ser pagar deuda, ¿okay? Entonces, vamos a suponer que nosotros decidimos pagar el crédito de corto plazo e incrementamos las cuentas por pagar en 338, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ya el balance cuadra, ¿okay? Y aquí estaría el resultado tal cual, ajustado con ese balance cuadrado, ¿okay? Por lo cual estaría el estimado de la proyección de estado de resultados y de estado de situación, ¿okay? Vamos a suponer un segundo caso, ¿no? El mismo caso, pero la empresa requiere además elevar la planta en 20% para responder al incremento de ventas del 20%. Eso significaría que probablemente la empresa está a tope de capacidad. Y entonces, si ella estima que va a crecer 20% en ventas, debería estimar también un crecimiento de la planta en un 20%, porque la planta está a plena capacidad, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la misma situación inicial, ¿ok? Y estimamos el crecimiento de ventas del 20%, ¿ok? Igualito que en el caso anterior. Estimamos las cuentas que requieren incremento y aquí hacemos que la planta de equipos aumente 20% porque creemos que ese es el volumen en el cual debería crecer la planta para permitir el crecimiento de ventas en un 20%, ¿no? A veces pudiera ser menos, ¿okay? Si la planta no estuviese a plena capacidad, incluso pudiera ser también un poquito más, ¿okay? Si es que yo quiero dejar capacidad no utilizada en la planta. O sea, si yo quiero trabajar, por ejemplo, al 80% de capacidad, probablemente tendría que elevar esto en no sé, 40, 30% más, ¿okay? Lo cual me daría otra proyección distinta, ¿no? Ok, igual hago en los pasivos, ¿okay? Aquí más bien me pasé y puse también los bonos, pero los puse mantenidos, ¿okay? Y fíjense que luego traspaso aquellas cuentas que no se afectan. Fíjense que en el caso de los activos, traspaso los otros activos de largo plazo, ¿ok? No, la planta sí la incrementé, pero los activos de largo plazo no, ¿ok? Y en los financiamientos, los bonos los mantuve, ¿ok? Mantuve capital y reserva, ¿ok? La utilidad no distribuida la incrementé, como dije antes, con el 20%, suponiendo que se paga de dividendos y acumulando el, el 80% de la utilidad neta, ¿okay? Entonces, fíjense, aquí me está dando el caso en el cual los activos son mayores que los pasivos, ¿no? O sea, que las inversiones son mayores que los financiamientos, ¿no? Entonces, requiero financiamiento, ¿ok? Eso es lo que me dice preliminarmente la estimación, ¿no? Entonces, como hay más inversiones que financiamiento, entonces debo decidir entre pedir más crédito, puede ser crédito de largo, crédito de corto plazo, solicitar un incremento de capital, puede ser a los viejos socios y puede ser traer nuevos socios. Y puede ser también incrementar bueno, perdón, la decisión que tomé fue incrementar en 20% las cuentas por pagar, ¿okay? Llevarlas a 454, ¿okay? Al hacer eso ya el balance cuadra, ¿okay? Y entonces sería la utilidad con el balance cuadrado en la estimación. O sea que así es como se hace la estimación de balance. Pues primero se estiman las ventas, luego se, se, se arma con eso preliminarmente el estado de resultados, se incrementan aquellos activos y pasivos que están relacionados a las ventas,
¿ok? Después se traspasan los valores tal cual de los activos y pasivos que no están relacionados a venta, ¿ok? Se ve si el balance cuadra o no cuadra. Y dependiendo de lo que dé, o sea, si hay más financiamiento que inversión, entonces requerimos aplicar ese financiamiento en algo, ¿ok? Y si hay más inversión que financiamiento, entonces hay que buscar financiamiento, pues, ¿ok? Entonces, así es como las empresas saben si les sobran recursos para hacer determinadas cosas o si requieren solicitar deuda o solicitar algún tipo de financiamiento adicional, ¿no? Y al final, en la proyección, se trata de que el balance cuadre, ¿okay? Para que activo sea igual a pasivo más patrimonio, y eso me daría la utilidad tal cual debería darse con esa situación. ¿Okay? Ojo que esto es una estimación, ¿okay? O sea, no necesariamente a la empresa le va a pasar esto, ¿okay? Pero por lo menos preliminarmente el financista sabe qué es lo que debe hacer con esto, ¿no? ¿Okay? Este, bueno, ¿y cómo se sigue? ¿Okay? Sobre la base del histórico se puede proyectar el primer estado financiero, que ya lo hicimos. ¿Okay? Y si se quiere seguir proyectando, entonces se utiliza el balance proyectado en función, se utiliza ese balance proyectado como base cero para hacer la siguiente proyección. ¿Okay? O sea, nunca se sale del aire, ¿okay? O nunca se inventa un balance, sino que siempre se parte del balance original para hacer la proyección del siguiente y el primer proyectado para hacer la segunda proyección y así sucesivamente. ¿Okay? Así es como se hacen las proyecciones de balance. ¿Okay? Entonces, bueno, yo espero que haya quedado claro, ¿no? ¿Okay? De todas formas, eh, yo ahora en un rato cargo el video, bueno, ahora en la noche cargo el video y les pongo la presentación esta y pongo la hoja de cálculos con la que hice los cálculos para que vean cómo es que se cuadra, ¿no? ¿Okay? La hoja de balances tiene, la hoja de cálculos tiene los diferentes pasos bien separados, ¿no? Para que sepan cómo se hizo. ¿Okay? Si tienen preguntas, con gusto. Profe, ¿puede repetir eso último que dijo que nos va a pasar? Eso sería un Excel donde está paso por paso. Sí, bueno, una hoja de Excel y el PowerPoint en el que está la presentación, ¿no? Eso es lo que voy a poner en la página en Canva. Ok. Eso es lo que voy a hacer. Y el jueves que viene, bueno, nos vemos para hablar de fusiones y adquisiciones, que ya sería el último tema del programa, ¿no? Profe, disculpe, para esta segunda asignación, además de la estructura, analizar la estructura de financiamiento de la empresa, también incluimos el análisis financiero, ¿correcto? No necesariamente. No necesariamente. O sea, el análisis de los financiamientos sí, pero no todo el análisis financiero. Exacto, no todo, pero se incluyen algunos, pues. Sí, bueno, los índices financieros se usan en ese informe. Ok, profe, muchas gracias. La orden. Buenos días. Buena. Sí, te estoy escuchando. Estaba peleando con el micrófono. Profe, tengo una duda. En una lámina donde donde está el incremento para la proyección. ¿Sabe que usted dijo que hay unas cuentas que no incrementan? Sí, Por qué no hay un incremento en esas cuentas? bueno, porque no están relacionadas directamente con la venta. ¿Okay? Por ejemplo, no se supone que las máquinas de la empresa no están relacionadas con las ventas, ¿no? ¿Okay? A menos que haya capacidad capacidad plena de aplicación de las plantas, probablemente sí haya que incrementar planta para incrementar ventas, ¿no? Pero por ejemplo, si yo estoy a 50% de producción
y quiero aumentar las ventas en 20%, probablemente no requiero aumentar la planta, ¿no? ¿Sí? O sea, con la misma planta puedo producir ese 20% adicional que voy a tratar de vender. ¿Okay? Ok, profe, gracias. ¿Vale? Profe, otra pregunta. Después de esta segunda asignación que tenemos que entregar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será la siguiente asignación? O sea, primero les pedí estructura de financiamiento y una descripción de las inversiones, ¿verdad? ¿Okay? Después vendría estudiar cómo, cómo la empresa aplica, si es que aplica derivados o no derivados en el negocio. ¿Okay? Y luego tendríamos que hacer una proyección de los balances. Pues, ¿okay? Eso es lo que tendríamos que hacer. Y ahí concluir si la empresa requiere hacer incrementos en financiamiento o incrementos en inversión. Pues. ¿Okay? O sea, tratar de entender qué es lo que le puede pasar a la empresa. Pues. Ok, perfecto. Entonces ya ahí terminaríamos la materia. Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok, entonces creo que nos vemos el jueves para hacer fusiones y adquisiciones, ¿no? Ok, yo de una vez voy a cargar las presentaciones estas y bueno, no sé, de repente si me da chance, como el video creo que es corto, de repente hasta lo puedo cargar también. Ok, entonces nos vemos el jueves que viene. Pues, ok. Gracias.